Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Santiago Machuca, constitucionalista, jurista, preguntándote primero, Santiago, sobre lo que dijo Daniel Noboa en un inicio, que quería realizar una constituyente express. ¿Es esto posible? ¿Es esto viable en el nuevo Ecuador? Bienvenido. Muchísimas gracias a los compañeros de Introspectiva por la entrevista. Un saludo cordial. Bueno, la modificación de la Constitución es posible. Y es posible siempre y cuando se lo realice a través de los mecanismos que están establecidos en la propia Constitución. Me refiero a mecanismos como al procedimiento que está determinado en la Constitución, los pasos que están señalados para cada mecanismo y el cumplimiento de requisitos que se necesitan para que opere este procedimiento. Entonces, la Constitución de la República establece tres mecanismos y los tres mecanismos son exclusivos para la modificación constitucional y la Constitución solo puede ser modificada a partir de esos mecanismos. Y esos mecanismos son la enmienda, la reforma parcial o la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente no es un mecanismo de plenos poderes. No existe Asamblea Nacional Constituyente. O La sea, no Asamblea se puede Nacional, repetir lo que pasó en el año 2008, no se podría volver a tener una constituyente de plenos poderes. exactamente. La constituyente, hablemos de plenos, no hablemos de plenos, hablemos de amplios poderes para modificar la Constitución, eso sí. Modificar la Constitución, pero la Asamblea Nacional Constituyente se tiene que someter a las normas del poder constituido y tiene que convivir con los órganos del poder constituido. La Asamblea Nacional Constituyente lo único que tiene que realizar es modificaciones a la Constitución. Usted toca un muy buen punto en el sentido de señalar que no se puede cometer errores. Sí, los errores que fueron cometidos en el año 2008 es hacer que la Asamblea Nacional Constituyente se dedique a hacer cosas que no debía hacer, como por ejemplo expedir mandatos constituyentes que después terminaron siendo categoría de ley orgánica. No puede empezar a designar y a posicionar autoridades de control. No puede entrar a legislar. No puede entrar a establecer otro tipo de situaciones. No, tiene que dedicarse a modificar la Constitución. Si la modificación es amplia, pues bueno, tiene que ser amplia. Y una segunda situación es que tiene que someterse a los límites que determina la propia Constitución en su instalación, en su conformación y en la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en su trabajo para modificar la Constitución, teniendo los límites establecidos en la Constitución y en tratados o instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, claro, hay amplias márgenes de modificación de la Constitución estableciendo un único límite que es no poder modificar los derechos fundamentales, no poder establecer restricciones a los derechos fundamentales por un carácter de progresividad que tienen los derechos. Hay que superar siempre el estándar, ampliando cualquier situación de orden regresivo, será considerada inconstitucional. O sea, no se puede plantear algunas cuestiones, como por ejemplo el trabajo por horas, que parece ser uno de los afanes de Daniel Noboa. No se podría inclusive tampoco hablar de tercerización. Eso lo dejó muy claro también la Corte Constitucional. No se puede porque son formas de precarización laboral. Y no se puede establecer esto porque ya existe un estándar superado. ¿Cuál es el estándar? Garantía plena de la estabilidad, de la continuidad. E incluso nuestra constitución actual, hay que decirla, tiene restricciones al ejercicio de los derechos laborales, por ejemplo, en materia colectiva, que incluso harían que nuestra constitución esté al margen de lo que establecen ciertas disposiciones de, por ejemplo, los órganos de control normativo de la OIT, por ejemplo. Ahora, si usted me dice, ¿es viable la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente? Pues claro, pero hay que cumplir tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son Primero, esos tres elementos fundamentales que se debería cumplir? No solo cumplir Daniel Noboa, necesariamente. no solo Daniel Noboa, sino cualquier mandatario que plantee una asamblea constituyente. No solo Daniel Noboa, hay tres personas, tres instancias, perdón, que tienen la iniciativa. Presidente de la República, Asamblea Nacional o la población, con un número de firmas. Claro. Si el presidente se le ocurre el primer elemento, llamar a consulta popular, para que la gente decida si avanza
Asamblea Nacional Constituyente. Y si hablamos Asamblea Nacional Constituyente, cuando a las personas se les consulte si sí o no, si aceptan el sí, automáticamente aceptan avanzar hacia la Asamblea Nacional Constituyente con un estatuto que se encuentra implícito. Y el estatuto determina, primero, cómo se conformará la Asamblea Nacional Constituyente. No hay un número de asambleístas, pero se tendrá que determinar al arbitrio de quien convoque en el estatuto cuántos números de asambleístas integrarán el órgano colegiado. Segundo, cómo, independientemente del Parlamento ecuatoriano. independientemente del el Parlamento ecuatoriano sigue funcionando, su órgano legislativo sigue creando leyes y fiscalizando. Perfecto. Esto es para modificar la Constitución. Segundo, tiene que establecerse las normas del proceso electoral para elegir a los asambleístas constituyentes. Es decir, obligatoriamente proceso electoral para elegir asambleístas constituyentes. No se puede hacer esta junta de notables que han mencionado en algunos platós de televisión y en algunos noticieros. Mire, aquí hay que garantizar el cumplimiento de la norma constitucional y un principio y derecho en nuestra constitución que es la igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Aquí no hay notables, ni menos notables, y no notables. Perfecto, Eso hay que dejar claro. Entonces aquí el rango académico no me otorga una patente de corso para yo poder creerme iluminado y ser el único que puede tocar la constitución. perfecto. Y se los dice un académico, se los dice un docente. Entonces a mí me parece que personas que tengan una vertiente desde la academia, que me parece una locura que basándose en el ego de la academia venga a decir que tiene que estar conformado por una vertiente de la academia y por otra. No, la Constitución manda que sea conformado por elección universal. Perfecto. Y tercero, se tiene que establecer también el método para asignar escaños. Después de eso se tiene que, perdón, y me olvidaba también, se tiene que establecer la forma y el tiempo que durará la Asamblea Constituyente y cómo determinará su trabajo. Después de eso, avanza hacia la instalación de la Asamblea Constituyente. Pero, perdón, después de eso, en el caso de que se acepte, proceso electoral, con todo lo que conlleva un proceso electoral. Después del proceso electoral, la instalación de la Asamblea Constituyente, la duración de la Asamblea Constituyente. Y después de la duración de la Asamblea Constituyente, el trabajo que haga la Asamblea Constituyente tiene que ser sometido a validación en referendo. Es decir, en un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, mínimamente nos demoraremos entre 8 a 12 a 14 meses, diciendo que actuamos dentro del tiempo y somos rápidos. Y mínimamente tendremos que estar 3 veces en las urnas. Primero, consulta popular, después elección de asambleístas constituyentes y tercero, referéndum aprobatorio. Ese es el procedimiento que determina la Constitución. Lo que No digan hay, ciertos asambleístas, perdón, iluminados, perdón, ciertos académicos iluminados, cuyo ego académico les viene a hacer proferir tonterías respecto a que tendría que haber una vertiente exclusivamente académica, es falso y es inconstitucional. Y segundo, las vertientes del ministro de Gobierno, en donde dice que quiere avanzar una Asamblea Nacional Constituyente sin elegir asambleístas constituyentes, lo cual es una locura. dentro de ese marco, el doctor Enrique Herrería, ex, ex miembro de la Corte Constitucional, había hablado de lo siguiente, que él abogaba por una asamblea constituyente de notables y que no debería tener el control de la Corte Constitucional. ¿Qué decir de que un ex miembro de la Corte Constitucional de estos aseguramientos y tal vez se esté encaminando a la línea de Daniel Noboa de hacer una constituyente express que pueda llegar a durar 6 meses, quizás? Usted, Frank, me ha escuchado en reiteradas veces que me ha invitado mis serios cuestionamientos a la Corte Constitucional, al señalar que es una corte sumisa al poder de turno, que es una corte que utiliza una fachada de tecnicidad cuando lo que hace son valoraciones políticas y cuando provoca serias distorsiones, incluso saliéndose de la norma, ¿sí? Yo soy muy crítico, sigo siendo crítico del rol que ha desempeñado la Corte Constitucional en el descalabro constitucional y sobre todo en las series de limitaciones que existen en este país para la tutela de los derechos.
Y una de las cosas se debe a tener jueces como el juez, como el ex juez de Herrería. Juez de Herrería que no es técnico en materia constitucional, es un político. Y es un político que ha eh, pasado por distintas organizaciones políticas, ocupado cargos de elección popular, Izquierda Democrática, después Partido Social Cristiano, solo ahí le puede darse pasar de la izquierda a la derecha sencillamente, después Madera de Guerrero. Él tiene intereses políticos y él tiene Entonces intereses de habla los grupos desde la y él política, no desde el habla Estado de desde la Derecho. política y desde los intereses de una oligarquía y una oligarquía de la costa ecuatoriana, de grupos de poder. Entonces no habla desde el derecho constitucional. Entonces, ese tipo de jueces son los que teníamos, culpables del descalabro institucional. Hubieron varios medios que publicaron los chats o los supuestos chats del ex candidato presidencial fallecido en magnicidio, Fernando Fernando Villavicencio. Villavicencia. Y ahí se evidenciaba un chat en los que había una conversación, una supuesta conversación entre Villavicencio con Enrique Herrería, en donde Enrique Herrería le decía, bueno, le consultaba y le decía, mira, ¿por qué de un trámite que estaba en la corte? Un juez está vedado a hablar sobre los procesos que se encuentran bajo su conocimiento. Y él le decía, le aconsejaba, le decía cómo tiene que proceder. Era el incumplimiento de norma de una disposición del sistema interamericano, si no estoy mal. Y le decía, mire, es que hay que hacer esto, qué sé yo. Ese tipo de jueces tenemos. Ese tipo de jueces son los que provocan. Y ahora salen suelto de huesos a decir, no solo en las declaraciones que ha vertido, hay una entrevista que le hace la revista Vistazo, en donde él dice, la Constitución peca por tener exceso de derechos. Es una barbaridad, es una barbaridad. Hay exceso de derechos. Es decir, hay exceso. La culpa es de que las personas tengan un exceso de derechos. ¿Qué argumento más pobre y más mediocre de alguien que ha ocupado la máxima magistratura constitucional? Entonces, lo que él está señalando desde la valoración política y desde los intereses a los grupos que responden, no desde el derecho constitucional. Otro de los argumentos que él ha dicho para hacer esta junta de notables es que, por ejemplo, si uno le encarga una vivienda a un arquitecto, está bien, pero si le encargan a él, que es doctor, que es abogado, la casa se le cae. ¿Esto cabe dentro del debate sobre la Carta Magna, de lo que podría cambiar o inclusive redactarse una nueva? Hay que hacerle entender al ex juez, ex asambleísta y ex militante de varios partidos políticos, que la Constitución es un pacto social. La Constitución conlleva lo que se conoce en doctrina como el contrato social, es decir, un acuerdo entre personas para vivir en sociedad, proyectado en la Constitución. Es decir, la Constitución se convierte en un pacto en sociedad, en donde todos los sectores que integran la sociedad tienen que verse representados para que ese pacto pueda cumplirse. Porque si hay un sector que no se siente representado, pues simplemente no cumple con el pacto. Si se siente excluido del pacto, no cumple. Entonces, bajo estas consideraciones, y ojo, no lo estoy diciendo yo, esta teoría viene incluso desde hace mucho tiempo atrás y es producto de los pensamientos de la Ilustración de varios autores, ¿sí? De Rousseau, Montesquieu, sobre los Claro. cuales se gestó la Revolución Francesa. Principio básico republicano para los que se dicen liberales. Entonces yo no puedo excluir de la participación popular o excluir a sectores de la sociedad para que construyan el pacto social. Justamente por eso se piensa en el hecho de que, primero, son representantes populares los que intervienen en la modificación constitucional y después el pacto social es sometido a validación, porque si no, no tiene legitimidad. Y Entonces además yo que creo se, que y además que se hablaría de una discriminación, porque los demás entes activos de la sociedad, todos los que conformamos el Ecuador, solo se verían representados en un grupo de notables y los demás serían discriminados, se podría comprender así desde la visión de Herrería.
Vuelvo a señalarle lo que le decía en un comienzo. Hay un principio y derecho básico que es la igualdad formal. Claro, Todos somos iguales ante la norma. Todos tenemos acceso al ejercicio de los mismos derechos. Y entre claro. esos a los derechos políticos, derechos de participación. Entonces aquí no hay nobles ni menos nobles, ya, y no nobles, ya, que se olviden, que se olviden ciertos sectores, sí. Se dicen liberales, se dicen republicanos, se dicen, pero creen que se vive en una sociedad feudal. Entonces hay que olvidarse de ese tipo de situaciones. Segundo, la sociedad ecuatoriana no está integrada solo por expertos en derecho constitucional. La sociedad ecuatoriana está integrada por obreros, campesinos, profesionales, docentes, jóvenes, mujeres, minorías, perdón, representación de orientaciones sexuales, sindicatos, empresarios, comerciantes, grupos de poder, medios de comunicación. Eso está integrada la sociedad ecuatoriana. Nos tiene que haber una representación amplia, pueblos y nacionalidades indígenas. Claro, colectivos urbanos. Entonces, mire usted, yo no puedo excluir, ojo, y ojo, yo considero también dentro de la representación, por ejemplo, empresarios, comerciantes, grandes empresarios, porque son parte de, tampoco puedo decirles voy a excluir ahí, no puedo, no puedo. Entonces, aquí hay que pensar en una sinergia que permita la construcción de un pacto para poder vivir en sociedad, en donde se respeten los derechos de todas y de todos. Porque si no, se vuelve el caos y se llega a la barbarie y se regresa al estado de naturaleza que fue corregido a través de esta creación de este contrato social. Hay que mandarle a leer a ciertas personas. O sea, Se habla también de que la Constitución del 2008 es un traje a la medida del expresidente Rafael Correa. ¿Usted cree que esto sea así? Y si se necesitaría, en cambio, un traje a la medida de Daniel Noboa. mire, la Constitución establece límites al ejercicio del poder. La Constitución es una limitante para el ejercicio de poder. Llámese Rafael Correa, llámese Daniel Noboa, llámese el que sea. Al poder no le gusta tener límites. Al poder le gusta aplicar la lógica de tener más poder y no tener nada que le limite. Claro. Por eso es que el poder necesita modificar la Constitución. La Constitución tiene elementos muy importantes justamente establecidos en la parte dogmática, que yo creo que no deberían ser modificados. Hay elementos de la parte orgánica que han resultado insuficientes y han resultado contradictorios y tendrían que desaparecer. Si usted me pregunta a mí, consejo de participación, yo no, incluso desde 1998 yo cuestionaba la existencia del Consejo de Participación. No porque estoy en contra de la participación ciudadana, no porque estoy en contra de la veeduría social, no porque estoy en contra, sino porque es un órgano contradictorio a la naturaleza de la división de funciones del Estado y porque la participación ciudadana viene desde otro lado, se gesta desde otro lado, no puede ser promovida desde el Estado. Hay que dejar y garantizar que la participación se dé y el Estado no puede guiarla, orientarla a una determinada situación. Y de igual manera, porque en un sistema democrático, ¿quién tiene la posibilidad de, si usted revisa, quién tiene la posibilidad de designar autoridades de control? El órgano, el órgano que tiene legitimidad democrática, que es el Parlamento. Jueces de altas cortes, autoridades de control, son elegidas por el Parlamento. Que tal vez ahí tiene que haber un proceso de selección con meritocracia en el Parlamento para tomar la decisión en el Pleno, con veeduría, control social, pero por supuesto. Entonces hay situaciones que deberían pasar al Parlamento y que las fuerzas políticas se sinceren, porque aquí lo que tenemos es un disfraz de meritocracia y por debajo estamos, perdón la expresión, prostituyendo la meritocracia y generando el cabildeo, la negociación, o sea, que vayan a las fuerzas y que las fuerzas políticas debatan sobre la base de, desde el equilibrio del poder, la designación de autoridades de control. Consejo de participación 2, muerte cruzada. Eso es un tema de la forma de gobierno parlamentarista.
Hay algunas limitaciones al ejercicio de la función ejecutiva, sí, de algunas competencias. Dos, se tiene que establecer a cabalidad el rol del vicepresidente para evitar estas situaciones que sucedieron a continuación. Dos, se tiene que establecer modificaciones al sistema procesal. Se tiene que también establecer alguna reestructuración a los órganos de control. Hay actividades de control que siguen en manos de la función ejecutiva, por ejemplo, que tendrían que ser autónomas para tener un control más autónomo, e independiente, entre otras cosas. Es decir, si usted me pregunta en la parte orgánica, sí, eh, habría que pensar en modificar. Ahora, ¿qué es conveniente? De acuerdo al momento político, económico, social actual, yo le digo que no. Es decir, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es mejor esperar. Y en ese malo por conocer, se ha hablado de que la constituyente podría no tocar muchas formas, como ya nos has explicado, el tema laboral, el tema de regresión no se puede tener. Sin embargo, hay un tema que se preguntó por parte de Daniel Noboa y es el arbitraje internacional. Quizás será esa la intencionalidad que tendrá Daniel Noboa y podría meter estos temas enganche, como por ejemplo de la seguridad, el tema de las bases extranjeras que ella se estaba tratando en el legislativo, entre otras cuestiones. ¿Será que esa es la finalidad o cuál podría ser el fin de hacer una constituyente por parte del Ejecutivo? Primero es el tema de bases extranjeras. Segundo es el tema del arbitraje. Tercero es el tema de contratación por horas y volver a la tercerización. Sí. Cuarto es el tema de establecer algún cierto tipo de políticas para el tema, perdón, de normas que limiten las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa con em, el justificativo de combatir la delincuencia. Y tal vez limitar la estructura de garantías jurisdiccionales y de algunos órganos de control y el rol que tiene la Corte Constitucional. Eh, de las competencias, mejor dicho, porque el rol vemos que ha sido desastroso. Una de las cosas que yo sí creería que debería incluirse, por ejemplo, es el control político a la Corte Constitucional, por ejemplo. Pero bueno, el gobierno de Daniel Llobay creo que busca avanzar. No lo puede hacer eso a través de enmienda y reforma, por lo que busca implementar la enmienda. Perdón, enmienda o reforma busca implementar la Asamblea Nacional Constituyente. Y po- Entonces, es evidente que hay esa intencionalidad por el proyecto político y por los intereses de los grupos a quienes se debe Daniel Noboa. el tema del CPCCS, ¿se podría realizar necesariamente por la constituyente o podría haber otro mecanismo para, por ejemplo, eliminar este órgano que ha sido tan cuestionado durante los últimos años? Para eliminar, se tendría que, a mi criterio, se podría hacer a través de reforma parcial. Incluso a través de reforma parcial se puede realizar. Ojo, pero la reforma parcial también implica pasar por las urnas. Es decir, a través de reforma parcial se necesita, después de aprobada la reforma en el Parlamento, se necesita ser validado en las urnas vía referendo. Y el tema de la justicia también se ha hablado en torno a ello. ¿Se podría cambiar la estructura tal y como se ha estado mencionando en algunos espacios? ¿O qué es Se lo que se podría podría, hacer? se podría de alguna otra manera modificar la estructura de la conformación de la función judicial, cambiar la estructura o el rol que desempeñan ciertos órganos. Eh, habrá que ir viendo justamente. Por eso es que se necesita un debate amplio. La asamblea no puede funcionar en un mes, 2 meses. Hay que debatir, hay que analizar, hay que ver los pros y los contras, incluso en esto. Y se necesita también, obviamente, la guía técnica. Pero yo no voy a limitar la guía técnica en la participación de los distintos sectores de la sociedad, pues. Entonces, se tiene que establecer ciertos elementos. Pero esos elementos
tienen que ser analizados, debatidos, consensuados, valorados en la pertinencia y obviamente se tiene que tomar una decisión. Por eso es que mínimamente el trabajo de una Asamblea Nacional Constituyente no, no sería menos de unos 4 a 5 meses. La instalación, ojo, solo la Solo la instalación y instalación. funcionamiento. Claro. Hay un tema también que es, ya se lo ha mencionado, que la Constitución es muy garantista, dicen, y también el monopolio del Estado. Quizás esa es la finalidad, quitarle el monopolio del Estado, por ejemplo, en el sector energético, para así abrir el espacio para la privatización del mismo, por ejemplo, vendiendo Coca-Cola Sinclair, el complejo Mazar Paute, entre otros, lo cual nos terminaría significando a los ciudadanos más costo en las tarifas de planilla, por poner un ejemplo, obviamente, incluyendo también el campo Sacha que quería concesionarlo Daniel Noboa a 20 años y que el Estado termine comprándole al consorcio nuestro propio petróleo. Quizás esa es la finalidad de Daniel Noboa y su nuevo Ecuador. Es un elemento que podría considerarse también y que se sumarían a los que ya les he manifestado, cambiar las reglas de participación en los sectores estratégicos, eh, aunque hay que tomar en cuenta que nuestra Constitución prevé la participación del sector privado, vía concesión y delegación. Eso está permitido en nuestra Constitución, obviamente en condiciones favorables al Estado ecuatoriano. Tal Y vez en, lo que se quiere y en casos establecer es excepcionales. en excepcionales, tal vez ahí lo que se quiere es inclinar la balanza para permitir una mayor participación del sector privado en mejores condiciones. Hay que tomar en cuenta que el proyecto del nuevo gobierno, y por eso es lo que votaron, s- eh, buscará la privatización de varios sectores. Las largas concesiones por años, hidroeléctricas, principalmente, mineras, petroleras, ¿ya? Entonces, por eso es lo que se votó y entiendo que ese es el proyecto político del nuevo gobierno. Y es muy garantista la Constitución del Ecuador. ¿Es real eso? ¿Y qué significa aquello? ¿O es un Mire, discurso que tratan de hacer para vilipendiar la Carta Magna del 2008? es un discurso para justificar el populismo penal y la arbitrariedad que se puede ejercer desde el Estado. O sea, la Constitución tiene que tener garantías. La Constitución tiene que tener garantías para la tutela y protección de los derechos. E incluso yo le he mencionado que hay algunas inconsistencias en la que hay ya limitantes para el ejercicio de los derechos, por ejemplo, en materia de contratación colectiva en el sector público, por ejemplo. Y eso es una limitante a los derechos colectivos del trabajo. Entonces, mire usted, hablar que la Constitución es garantista, ¿no? O sea, es prácticamente una muletilla para justificar y para posicionar eh, acciones desde el populismo penal. Hay el último tema que quisiera preguntarle brevemente es sobre lo que ha dicho España, que le exige garantías firmes antes de proceder con la extradición de un narcotraficante a Ecuador. Y ahí le pregunto, o sea, España es garantista, la Unión Europea es garantista, he revisado algunos países de la Comunidad Europea, la mayoría son garantistas. ¿Esto que está pidiendo España es, es lo normal o quizás España se volvió correísta, como suelen decir ya en el argot popular? Toda constitución, todo sistema constitucional tiene sobre su base un elemento de estructuración de derechos y garantías. Toda constitución, todo sistema constitucional. Esto no es una cuestión de derecha o izquierda, es una cuestión de garantizar a las personas que incluso tengan la posibilidad de tener una tendencia política determinada, pues. ¿Ya? Entonces, lo contrario es entrar al absolutismo monárquico, en donde se negaba el ejercicio de ciertos derechos. Lo contrario es llegar a un régimen fascista en donde se negaba el ejercicio de los derechos. Se catalogaba a uno por tener una militancia, por tener un color de piel, por profesar un credo político. Estamos regresando
al ansia régimen en donde teníamos ese tipo de situaciones lesivas. Entonces, mire usted, por eso es que esta situación tiene que ser tomada en un equilibrio, por lo cual es necesario garantizar la mayor presencia de los distintos sectores que integran la sociedad ecuatoriana. Antes de finalizar con el programa, un último comentario sobre la verdad monumental de esta constituyente express que está planteando Daniel Noboa. Es una constituyente que tiene que someterse a los límites que están establecidos en la Constitución y no hay constitución, no hay constituyente de plenos poderes. Han sido las apreciaciones del abogado Santiago Machuca, constitucionalista, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos. Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación, le damos la cordial bienvenida a Pablo Iturralde de la Asamblea Nacional Ciudadana, representante, analista político, preguntándote primero sobre esta constituyente express que quiere realizar Daniel Noboa. ¿Se puede hacer esto? Él en una entrevista hace algunos meses había hablado de que se demoraría unos 6 meses, por eso la llamó la Constituyente Express. ¿Es esto posible, Pablo? No, no es posible. Creo que hay que contestar de manera categórica de entrada. Además, el origen de esta propuesta es un origen ilegítimo, diría yo. Es un origen tramposo, como las últimas elecciones, como lo que hace el señor Noboa en el gobierno. ¿Sí? Él utilizó el tema de la constituyente fundamentalmente como un elemento de campaña electoral. Y es innegable que las élites económicas ecuatorianas, en este caso, los sectores políticos de la derecha que representan a esas élites económicas, están incómodos naturalmente con la Constitución de Montecristi, aprobada no por una asamblea constitucional, sino aprobada por el pueblo ecuatoriano con cerca de o con más de un 70, alrededor del 70% de la votación. Recordemos que es la única constitución del Ecuador que ha sido efectivamente aprobada por la gente. La gente la aprobó en un referéndum. Aparte del trabajo que hizo la Asamblea Constituyente y de la participación enorme ciudadana que se dio en esa Asamblea Constituyente, con alrededor de 400.000 personas que participaron, pasaron por diferentes asambleas, debates, foros, consultas, tanto por Montecristi o en otras partes efectivamente del país. Entonces, el origen es absolutamente ilegítimo, pero además no se puede hacer, Frank, porque la Constitución es bastante clara la Constitución de 2008. Tal vez un paréntesis antes para concluir la idea anterior, que es el hecho de por qué las oligarquías, las élites económicas y políticas en el Ecuador no les gusta la Constitución de Montecristi. No les gusta la Constitución de Montecristi porque garantiza los derechos de todos los sectores, de toda la ciudadanía ecuatoriana, de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de los montubios por primera vez en la historia de este país, ¿sí? De la comunidad LGBTI, de los trabajadores, de los campesinos, también de los sectores empresariales. Garantiza los derechos de todos. Y todos sabemos que la sociedad de las élites económicas, la sociedad capitalista, es una sociedad que que se basa en el privilegio de unos pocos, las clases dominantes, las élites económicas y políticas, a costa fundamentalmente de las mayorías del pueblo ecuatoriano, ¿sí? Son sistemas oligárquicos. Entonces, me parece que es muy importante a partir de esto, ¿sí? Perdón, una segunda razón por la cual no les gusta la Constitución es porque no les permite llevarse, hacer rifa, saquear la economía nacional. La Constitución ecuatoriana protege el patrimonio nacional, protege el petróleo, protege la electricidad, protege el agua, protege la seguridad social, ¿sí? Protege la soberanía alimentaria, por poner simplemente algunos elementos. Y al proteger eso, les impide a las élites económicas y políticas ecuatorianas y a las empresas transnacionales venir a privatizar, a apropiarse y saquear justamente los recursos naturales. Esto que quisieron hacer en la campaña electoral pasada,
con la privatización del campo Sacha. Apunta fundamentalmente a eso. Como ya no les es suficiente los miles de millones de dólares que han acumulado sobre la base de la explotación de los trabajadores y de la economía nacional, quieren más. La ambición les rompe el saco y quieren llevarse también el petróleo, la electricidad, el agua, el seguro social, etcétera. Entonces, esa es la segunda razón justamente por la que no quieren a esta constitución. Y la tercera es porque la constitución establece en la estructura del Estado, Fran, una estructura de un Estado con una democracia no solamente electiva, donde la ciudadanía simplemente elige a los mandantes, sino que desarrolla un Estado con una democracia participativa. A ellos les estorba la participación de la ciudadanía. No quieren que la ciudadanía participe. Por eso plantean incluso ahora una constituyente de notables, una constituyente a la carta, ¿sí? Hecha por ellos, solamente por ellos, sin participación del pueblo justamente, para poder revertir todo eso. Y decía, esto es completamente inconstitucional lo que han planteado, no se puede hacer, por lo que establecen justamente los artículos 441, 442 y 444 de la Constitución de la República, Frank. Ahí se establecen básicamente tres formas para realizar una asamblea, para realizar cambios en la Constitución. El 441 habla de la enmienda constitucional. El 442 habla de la reforma parcial y el 444 habla de una asamblea constituyente. Y ese artículo 444 de la Constitución de la República es además complementado y desarrollado por el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Constitucionales, en el cual se establece que para hacer una asamblea constituyente se requiere la participación protagónica del soberano, que es el pueblo ecuatoriano, en tres momentos, Frank. Momento uno, el momento fundamentalmente de la consulta para ver si la gente quiere o no quiere la asamblea constituyente y del establecimiento de las reglas del juego de esa constituyente que incluyen el mecanismo para designar a los asambleístas constituyentes, que es el estatuto. O sea, el referéndum, el primer momento, el primer paso para hacer una asamblea constituyente es una consulta con respecto a si la gente quiere o no la asamblea y con respecto a cuáles serían las reglas del juego, lo que se denomina como el estatuto de la asamblea constituyente. Dos, el segundo momento es la elección de los asambleístas constituyentes, de todos. Hay algunos constitucionalistas que yo no sé dónde habrán sacado el título o quiénes estará pagando para decir tonteras, ¿sí? Que no dice la Constitución, efectivamente, dicen que no es de todos, el señor Lagasca, incluso ministro de Gobierno, pero están otros también constitucionalistas diciendo esto, ¿sí? Y lo que establece es que los asambleístas deben de ser elegidos por voto popular, no por ninguna representación a dedo, sino por voto popular, como se eligen a los asambleístas de la Asamblea Nacional o como se elige al presidente de la República, ¿sí? Y tercero, una vez que esa Asamblea Constituyente debata, ¿sí?, y elabore el nuevo texto constitucional, tiene que ser sometido a referéndum, aprobatorio o desaprobatorio. La gente puede decirle sí a ese nuevo texto o también puede decirle no. ¿Sí? Son esos tres momentos fundamentales. Y hay un elemento central en esto, Fran, más allá de lo que dice además la Constitución. La Corte Constitucional comunicó recién ayer una resolución, un dictamen, ¿sí?, de la Corte Constitucional respecto a estos temas, a la Asamblea Constituyente, que lo había resuelto el 1 de mayo pasado. ¿Por qué se demoraron 8 días para comunicarlo? No sé. A veces uno desconfía de la Corte Constitucional por el papel que tuvo en las elecciones pasadas, sirviendo de burro pie del gobernante, del candidato presidente, ¿sí? Sin embargo, esa resolución, que es una resolución de un caso, yo revisé ya el dictamen, es un dictamen corto de apenas 11 páginas, ¿sí? Es un dictamen además que se elabora a partir de una propuesta de cambio constitucional a través de Asamblea Constituyente, presentada por un ciudadano, el señor Galo Ortiz Pico, supuestamente a nombre de dos organizaciones, una que no las conozco, no existen estas organizaciones, las he googleado además y no existen, no hay nada de ellas. Una que se llama Docentes de Investigación del Ecuador, DINEC,
y otra que se llama la Fundación de Derechos de Inclusión y Consolidación. El concepto de consolidación me hace ruido, no sé a qué se refiere, ¿sí? Y él plantea justamente que se convoque a una asamblea constituyente igualmente ad hoc, más o menos elegida a dedo, con un grupo de gentes que haga el texto constitucional y que después esto tiene que ser aprobado por la asamblea constituyente. Y en ese marco, el dictamen que hace la Corte, niega esta solicitud y niega el archiva, ¿sí? La hace fundamentalmente desarrollando un análisis sobre estos artículos de la Constitución, el 441, el 442 y el 444, que hablan de la enmienda, la reforma parcial y la Asamblea Constituyente, y se centran en el artículo 444 y ratifican, Fran, estos tres momentos de participación ciudadana. Incluso desarrollan el rol, los momentos de intervención de la Corte Constitucional, calificando, por ejemplo, la vía que va a proponer, en este caso, el gobierno, que tendría que proponer el gobierno, para el cambio constitucional que desea hacer. Eso tiene que pasar por la Corte tiene que emitir su criterio para decir si eso se hace por vía de enmienda, por vía de reforma o por vía de asamblea constituyente. Tras esta resolución de la Corte Constitucional, prácticamente que es casi similar a lo que plantea Daniel Noboa, le está diciendo que no, y vamos a leerlo. El día, el día 8 de mayo dijo que la Corte reiteró que toda convocatoria a asamblea constituyente debe garantizar la participación popular, la transparencia del proceso electoral y la deliberación del órgano constituyente. Si bien es legítimo que la ciudadanía o instituciones presenten insumos o propuestas, estas no deben sustituir el trabajo parlamentario y plural que debe realizar la asamblea electa. O sea, prácticamente le está diciendo eso, que no hay esa posibilidad. Que no hay chance. Esperemos que después no cambie, pero es clarísimo, porque el Perfecto. texto constitucional es claro. Lo que pasa es que, claro, a pesar de que es claro el texto constitucional, por ejemplo, respecto del texto constitucional ilegal, respecto a la obligatoriedad de un candidato a cualquier dignidad de elección popular, tiene que pedir, si es que ese candidato está ejerciendo esa dignidad, tiene que pedir licencia sin sueldo. A pesar de eso, resulta que el CNE y el TCE, los empleados de Novoa, la señora Diana Tamaín y compañía, ¿sí? Y por otro lado, la propia Corte le permitieron al señor actualmente reelecto presidente de la República a través de un proceso tramposo, amañado, con cancha inclinada, le permitieron hacer y deshacer, hacer lo que le da la gana. Entonces, claro, a uno le quedan dudas, no respecto a lo que dice el texto constitucional, es sumamente claro, Frank, sino a lo que vayan a hacer. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a actuar con trampa, porque están acostumbrados a violar la Constitución, porque están acostumbrados a violar la ley y porque el conjunto de las instituciones del Estado, la función electoral, la función de justicia, la función de participación y control social y la propia Corte Constitucional prácticamente están cooptadas, controladas por los amigos o por la compra de votos, yo no sé, ahí no hay suficiente claridad para poder entender por qué esa actitud de subordinación miserable que no garantiza el respeto a la norma constitucional, que no garantiza el respeto a la norma legal y que debilita y destruye el sistema democrático y el Estado de Derecho en el Ecuador. Fran. ¿Qué decir de lo que dijo el ex juez de la Corte Constitucional, Enrique Herrería? Y él hablaba de que se debería hacer una constituyente con notables para que puedan redactar el nuevo texto constitucional. Pablo, ¿es esto viable? ¿Y qué decir de lo que dice precisamente un ex juez de la Corte Constitucional? Si yo, o sea, es completamente ridículo, Fran, porque además es contradictorio. El señor Herrería fue juez de la Corte y él votó a favor de una resolución similar a esta tomada el 1 de mayo de este año, hace una semana, hace 8 días, ¿sí? Él firma o vota con una resolución similar, no me acuerdo exactamente de qué año, frente a una igual consulta que se hizo para convocarse a Asamblea Constituyente en el Ecuador. Y entonces resulta que ahora ha cambiado de parecer. El señor Herrería, que toda la vida ha estado vinculada a la oligarquía guayaquileña y a la oligarquía ecuatoriana,
al Partido Social Cristiano y ahora al señor Noboa, ¿sí? Seguramente es parte de los empleados de las empresas de Noboa, ¿sí? O recibe algún tipo de pago por consultorías o otro tipo de pagos, no se sabe, vuelvo a insistir, ¿sí? Pero es ridículo, porque resulta que hace algunos años sí cumple con lo que dice la Constitución y ahora, como ve la oportunidad, efectivamente, en base a lo que es el triunfo electoral fraudulento del señor Noboa, le da la razón fundamentalmente para que supuestamente se pueda convocar a una constituyente a dedo, ad hoc, ¿sí? Para que supuestamente los notables hagan la nueva constitución. Yo quiero recordar que esto solamente sucedía, Fran, cuando en el Ecuador vivíamos un sistema no totalmente democrático, cuando los ciudadanos, los que podían ser candidatos y Sí. votar, eran los ciudadanos que tenían riqueza, tierras, que tenían apellido, que tenían formación universitaria, y ellos eran cuatro pelagatos en los años, en los finales del siglo XIX o inicio del siglo XX, ¿sí? Recién con la revolución liberal se pudo comenzar a garantizar efectivamente el voto más amplio, todavía no totalmente universal, pero el voto más amplio de los sectores populares. Y la conquista del voto, que es un derecho de los ciudadanos ecuatorianos, ha sido resultado de una lucha de más de 100 años, de más de cientos, de cerca, perdón, déjame sacar las cuentas, estamos, mil eh, ochocientos ochenta más o menos, estamos casi sí. 100 años, 95 años, 1830. ¿Sí? Hace una lucha, es resultado de una lucha de 95 años, perdón, de 195 años, justamente para garantizar que se vivan sistemas democráticos. La democracia no es el gobierno de un caudillo. La democracia no es sinónimo a una monarquía, a un rey. La democracia no es sinónimo de una mafia donde el que manda es el capo de la mafia. No, la democracia es el gobierno del pueblo, justamente para garantizar la inclusión, para garantizar los derechos de todos y para garantizar, porque digamos, la constitución es una cosa muy importante en las repúblicas, en los países, Fran, porque representa justamente la constitución, no representa más que un acuerdo, un pacto social, que es lo que hoy día quieren destruir, el pacto social que se construyó y que se votó con alrededor del 70% de la población en el año 2008, lo quieren destruir para hacer una nueva constitución al tamaño de sus ambiciones, de su egoísmo serias. Dentro de los argumentos de el ex juez de la Corte Constitucional Herrería está en que, por ejemplo, si uno le encarga hacer una casa, le encarga a un arquitecto. Y si le encarga, por ejemplo, a él, que es juez, ex juez de la Corte Constitucional, que es abogado, la casa se le viene abajo, tratando de hacer alusión a que cada uno debería cumplir su rol. ¿Es este un argumento suficiente para decir que se debería tener una junta de notables que redacten la Constitución? Es exactamente el mismo argumento que utilizaba la oligarquía este, primate, primitiva en el Ecuador para quitarnos el derecho de votar, para no darle al pueblo el derecho de votar. Es La- exactamente el mismo argumento. Es el argumento que se utilizaba por allá por 1830, por el inicio del siglo de 1900, la revolución liberal cambió esto, después vinieron otros gobiernos derechosos que pretendieron cambiar justamente, nuevamente volver a eso, y hoy día en el siglo XXI, ¿sí? Vuelven a esto. Yo ahí una respuesta que es básica, Fran. Mi mamita, que falleció hace pocos años en el marco de la pandemia, aunque no fue por el COVID, fue por una insuficiencia renal, tenía una sabiduría que no la tiene como poca gente la tiene, digo yo. Y es una sabiduría que le venía de la vida. Ella era de origen campesino, de la parte alta de la provincia del Oro, de una parroquia del Cantón Piñas, en la provincia del Oro. Ella terminó la primaria, ya después de tener 18 años terminó la secundaria y sacó su título académico a los 50 y tantos años, Fran, ¿sí? Pero ella, por ejemplo, que tenía una sabiduría enorme, alguien le puede quitar el derecho justamente a opinar y a decidir lo que tiene que decidirse con respecto a este país. Ella manejaba la economía familiar
la educación de sus hijos, la formación junto con mi padre, eh, eh, de manera mucho más sabia que buena parte de estos ignorantes que seguramente han comprado el título, Fran, y por eso hablan tonteras, ¿no? A partir básicamente de sus intereses miserables, porque es eso. Lo que están pensando es en su bolsillo, lo que están pensando es el saqueo de la economía nacional, lo que están pensando es volver al pueblo a una situación prácticamente de esclavitud o de semi-esclavitud. Eso es lo que quieren. Entonces, estos argumentos son argumentos absolutamente tontos, ridículos. Mira una cosa con respecto al primer tema que estuvimos dialogando, Frank, ¿sí? Jesús, cuando escoge a sus discípulos, no solamente a los 12, incluso más allá de los 12, pero a los 12, no escoge fundamentalmente a doctos, a estudiados o a ricos, ¿sí? Escoge fundamentalmente a pobres, a pescadores, a desempleados, a artesanos, a carpinteros. Escoge a la gente del pueblo, que es la que por propia experiencia de vida sabe qué es lo que le conviene a la sociedad y sabe qué es lo que le conviene al país. Con esto no estoy haciendo una apología, por si acaso, en contra de la academia, de la ciencia, etcétera. Eso tiene que estar allí, pero no solamente los que tienen un título académico son quienes pueden, o un título de abogados, son quienes pueden justamente hacer o no hacer una constitución. El presidente de la anterior Asamblea Constituyente, de la Asamblea del 2008, los presidentes fueron dos personas, Fran. El uno era economista, Alberto Acosta. Ese sí, un economista comprometido con una perspectiva de pueblo, no como su hijo, que no sé de dónde le salió tan neoliberal, tan cromañónmente neoliberal, digo yo, Todos ¿sí? nos preguntamos a quién salió el hijo de Alberto ¿A quién Acosta. salió? O sea, se parece al Alberto. Se llama Alberto, o sea, también, pero ¿a quién habrá salido en términos de su corazón y de su cabeza? Es increíble, ¿sí? Y el siguiente presidente de la Asamblea fue un arquitecto, el Corcho Cordero. Claro. Entonces, que no hablen pendejadas, disculpa. Y hay otro tema que también quisiera preguntarte. Sin control de la Corte Constitucional, había planteado Herrería, ex juez de la Corte Constitucional. ¿Es esto viable cuando él hace poco había dicho que se debía tener el control de la Corte Constitucional? Pero ¿es esto viable lo que él plantea? Imposible, Fran. Y ahí me vuelvo a remitir al dictamen del 1 de mayo del caso 1024-RC25, Claro. que es este dictamen que se comunicó recién el día de ayer, 8 de, 8 de mayo. El dictamen corresponde, yo tengo aquí, tengo abierto el documento, además en mi computadora, corresponde al 1 de mayo, esa es la fecha, ¿sí? Y ahí establece en el numeral 8 exactamente, ¿no? Dice, te voy a leer porque me parece que es clave leer esto, Frank. Adelante. 8. En esa línea, conforme a los artículos 99 y 100 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Constitucionales y de conformidad con el dictamen 418 RC 19. Este es el otro dictamen en el que participó la Herrería. Aquí ha estado, perdón, ¿sí? Emitido por este organismo, existen tres momentos diferenciados de actuación de la Corte. Respecto a las propuestas de modificación constitucional, cualquiera que ésta sea, enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente. Hay tres momentos, así como hay tres momentos de participación popular, hay tres momentos de actuación de la Corte. El primer momento corresponde a la calificación de la vía de conformidad con los artículos 441 a 444 de la Constitución. La vía es el cambio que usted propone, porque tienen que proponer además un cambio motivadamente, ¿sí? El cambio que usted propone, ¿amerita hacerlo por asamblea constituyente o se puede hacer por reforma parcial o enmienda? Por tanto, en el marco de la Asamblea Nacional del Ecuador, ¿sí? Entonces, la primera cosa es la calificación de la vía. Eso no lo decide el gobierno, ni el ignorante del señor de la Gasca que hace de ministro de gobierno a pesar de que tiene título de doctor en Derecho, ¿sí? Para demostrar que los que tienen necesariamente título en Derecho no saben o no respetan o no quieren respetar, no les da la gana de respetar, ¿sí? Tiene que calificarse la vía. La calificación de la vía la hace la Corte Constitucional. De ser superada la primera fase, salvo el caso de enmienda tramitada en sede legislativa, se procede con el segundo momento, que consiste en el control de constitucionalidad de la convocatoria a referéndum.
Este control tiene por finalidad garantizar la libertad del elector y cumplir con las cargas de claridad y lealtad. Es decir, ese segundo momento es un momento para controlar la convocatoria al referéndum, ¿sí? Y al referéndum se refiere fundamentalmente al referéndum de, eh, de aprobación de la consulta, por un lado, pero también de aprobación del texto constitucional que se haga. Y el 8.3 de esta misma resolución dice, finalmente, el tercer momento corresponde al control a posteriori y formal de una modificación o cambio constitucional. Es decir, que hay un tercer momento, que una vez aprobado el nuevo texto constitucional, la Corte se pronuncia sobre el procedimiento formal a través del cual se hizo efectivamente ese proceso de cambio constitucional. Entonces, no hay vuelta que darle. El texto es absolutamente claro. Les invito, igual pueden colocar dictamen 1024 RC /25 Corte Constitucional y les va a salir en PDF. Yo lo bajé el día de ayer, justamente, y lo estaba leyendo el día de ayer con respecto justamente a lo que implica los temas en relación a esta malhadada disque convocatoria de Asamblea Constituyente de parte del gobierno de Novoa. Y una constituyente que, dicho sea de paso, la Corte Constitucional ha dicho que no puede ser de plenos poderes como sucedió en el pasado, por lo cual deberían de ser Es, elegidos nuevos constitucionalistas, nuevos asambleístas para la constituyente y trabajar en paralelo y trabajar de manera diferenciada la Asamblea Nacional de la Asamblea Constituyente. Esperemos que eso sea respetado si es que se llega allá a plantear la constituyente. Pablo, para seguir avanzando, ¿para qué realizar la Asamblea Constituyente? Quizás será para incluir los temas que no le fueron aprobados previamente en la consulta popular y referéndum que hizo Daniel Noboa. Y te pregunto esto porque ahí estaba el trabajo por horas y el arbitraje internacional. Quizás son estas dos figuras grandes que necesita el nuevo Ecuador de Daniel Noboa. yo creo que la oligarquía ecuatoriana, como dije hace un ratito, no está cómoda con esta constitución. Por ejemplo, no pudieron privatizar Sacha. O sea, yo creo que lo que está en juego realmente, en mi criterio, Fran, son primero los derechos de todos los ecuatorianos. Por ejemplo, todo el tema de la flexibilización laboral que conlleva una violación, una regresión y una violación de los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Para garantizar pagarles menos, bajar el sueldo básico, para garantizar no darles ningún tipo de estabilidad, para eliminar completamente la contratación colectiva, para que no exista posibilidades de hacer organizaciones sindicales de trabajadores. Es una regresión total que se pretende de los derechos, ¿sí? Incluyendo Pero la terciarización. incluyendo la tercerización, la flexibilización laboral y la precarización laboral a troche y moche, con el tema del trabajo por horas. Para eso es el trabajo por horas, fundamentalmente, ¿sí? El segundo eje que quieren cambiar es el modelo económico. El modelo económico que está planteado en la Constitución ecuatoriana es un modelo económico que, de acuerdo a las teorías del desarrollo, conversábamos algo de esto también en alguna otra entrevista, pero de acuerdo a las teorías del desarrollo, fue aplicado por todos los países, ha sido aplicado por todos los países que han logrado efectivamente desarrollarse. Este modelo económico que me voy a referir inmediatamente fue aplicado por Estados Unidos, fue aplicado por los europeos, fue aplicado por Brasil, fue aplicado por los países asiáticos, por la actual China. China viene aplicando este modelo los últimos 40 años, ¿sí? Y es un modelo que se sustenta fundamentalmente, Fran, en una complementariedad de la intervención privada con la intervención estatal y la propiedad comunitaria. La Constitución ecuatoriana establece tres sectores claramente de la economía nacional y establece la propiedad comunitaria, que es la economía popular y solidaria, los emprendimientos populares y las empresas asociativas que existen en el Ecuador, como las cooperativas. Las cooperativas son una empresa asociativa.
Tú, cuando te trasladas de una ciudad a otra en transporte público, estás haciendo uso de unos servicios de una cooperativa de transporte, ¿sí? Hay cientos, miles de cooperativas en este país. Dos, el área del Estado, especialmente en el control de los recursos y el patrimonio nacional, como el petróleo, la electricidad, el agua, la seguridad social, etcétera. Y tres, la iniciativa privada. Y es esta combinación la que puede permitir que los privados, con su famoso mito del mercado, ¿sí?, no controlen toda la economía para ellos beneficiarse de la renta, de la riqueza productiva, solamente ellos, mientras la gente se muere de hambre. Entonces, esto efectivamente es lo que está en juego con respecto al modelo económico. Un modelo de desarrollo que puede permitir el desarrollo del país o un modelo de desarrollo que va a incrementar la pobreza, las diferencias sociales, las diferencias económicas y que lo único que va a permitir es que el señor Noboa y su familia, los demás grupos oligárquicos del Ecuador, sean cada vez más ricos, más millonarios. Tercero, me parece que lo que quieren cambiar es la estructura del Estado, claramente, Fran. En vez de tener 5 funciones, quieren regresar a 3 funciones. Y quieren eliminar en el marco de eso, quieren eliminar las garantías que establece el Estado de Derechos para el cumplimiento de los derechos, la obligatoriedad que tienen las autoridades públicas del Estado, ¿sí?, y los funcionarios públicos del Estado al servicio de los derechos. La primera y fundamental obligación que tienen los servidores públicos y las autoridades públicas es cumplir con los derechos de la gente, de la ciudadanía, ¿sí? Pero además quieren eliminar efectivamente un sistema político, que es un sistema que combina la democracia electiva representativa con la democracia participativa. Y creo además que quieren eliminar completamente los derechos colectivos, que sobre todo favorecen a los pueblos indígenas, al pueblo afro y al pueblo montubio. Eso se lo quieren comer a rajatabla. Para mí me parece es irracional pensar cómo hay asambleístas especialmente y dirigentes de las organizaciones del movimiento indígena, por ejemplo, de la Amazonía, que se entregan en cuerpo y alma por corrupción. Yo quiero hablar las cosas claramente, por dádivas personales. A veces ni siquiera son por proyectos particulares de sus organizaciones, sino por dádivas personales, por robar, por enriquecerse por la vía rápida a través de venderse, en este caso, a los gobiernos de turno, y en este caso al gobierno de Noboa. ¿Cómo apoyan al gobierno de Noboa cuando se está planteando todas estas cosas? Entonces, por eso quieren hacer la constituyente, Fran. Quieren cambiar completamente una constitución que innegablemente, cuando se aplica la constitución, cuando se aplica lo que dice la ley, convirtieron al país en lo que denominaron organismos de Naciones Unidas, académicos a nivel internacional, que era justamente hablar del Ecuador como, como la alternativa de desarrollo de América Latina, ¿sí? Por lo que se consiguió justamente durante el gobierno que estuvo en el poder desde los años 2007 hasta el 2017 y que permitieron proyectar el desarrollo de la economía nacional, el desarrollo de la educación, de la salud, de la vivienda, de las vías, de la infraestructura productiva, de la ciencia y la tecnología. Hasta ahora se cosechan logros de los estudiantes y la formación que se les da, por ejemplo, en la Universidad Yacha o en la Universidad Ilquian, que a pesar de haber sido boicoteadas, de haberle quitado presupuesto, de haberlas tratado de desaparecer, ahí están, continúan trabajando y continúan aportando efectivamente al desarrollo del país, no en toda su potencialidad, lastimosamente. Y es lamentable porque, digamos, aquí somos democráticos, que el pueblo ecuatoriano, también a través de un proceso tramposo, haya sido engañado y haya votado por un proyecto que en definitiva está destruyendo todo esto. Para concluir con tu Brevemente, reflexión, permíteme concluir con una idea que creo que es muy importante. Yo no me cierro en este marco a la posibilidad, nosotros como ANC, no nos cerramos a la posibilidad de hacer cambios a la Constitución. La Constitución es un instrumento perfectible, no es un instrumento, no es la palabra de Dios, no está escrito sobre piedra, ¿sí? La Constitución en Estados Unidos tiene una Constitución ya casi 300 años, pero claro, ha tenido incontables enmiendas. No me cierro a esa posibilidad, siempre y cuando sea para mejorar, Frank, no para destruir lo que se ha conseguido, no para destruir los derechos, no para hacer tabla rasa del Estado de Derecho, no para quitarnos, como ahora pretende el señor Herrería y seguramente el señor Noboa, hasta el derecho a elegir a los ecuatorianos.
hasta para, digamos, quitarnos el sistema democrático o reducir a su mínima expresión el sistema democrático, la democracia en el Ecuador. Si es que es para mejorar, bienvenida sea, pero establezcamos los métodos, los mecanismos adecuados para poderlo hacer. Y lo que está proponiendo el gobierno, naturalmente, no son los mecanismos adecuados establecidos en la Constitución y en la ley, y no lo son porque pretende destruir, eliminar la Constitución de Montecristi y crear una nueva Constitución neoliberal, neofascista, en último término, ¿sí? Por vía tramposa nuevamente, violando la Constitución, violando la ley y nombrando a sus amigos y a los oligarcas del país y a sus abogados, los abogados de sus empresas, para que hagan el nuevo texto de la nueva Constitución en el Ecuador. Brevemente, ¿cuál sería la posible afectación al Estado ecuatoriano en una eventual constituyente que, por ejemplo, yéndonos a los sectores estratégicos, permitan su privatización? Actualmente se puede hacer la participación del sector privado en los sectores estratégicos, llámese energía eléctrica o petróleo, salvo cuestiones excepcionales, menciona el texto, salvo cuestiones excepcionales, y eso soy muy enfático porque, por ejemplo, en el caso del campo Sacha, para hacer la concesión tenían que recibir un informe por parte de los técnicos diciendo que han estado decreciendo la producción petrolera, por ejemplo, lo cual fue totalmente falso. Desde el 2021 pasó de 63.000 barriles de petróleo al 2024-2025 tener casi 80.000 barriles de petróleo. ¿Cuál sería el impacto de modificar esto, de modificar estas excepcionalidades, de abrir el campo para la privatización de sectores estratégicos, llámese Campo Sacha, llámese el complejo Mazar Paute en el sector eléctrico, entre otros? Pablo. Yo no tengo cuantificado en términos numéricos, Fran, pero voy a poner algunos ejemplos. Significaría perder todas las hidroeléctricas, las termoeléctricas y las plantas generadoras de energía eólica alternativa. No sé cuánto sume eso, pero probablemente estamos hablando de alrededor o más de 100 mil millones de dólares, solamente el área eléctrica. La privatización del petróleo significa perder el sueldo del Ecuador. No hay presupuesto general del Estado sin el petróleo, así de simple, ¿sí? Porque por eso incluso yo tenía un enorme problema respecto a la consulta del Yasuní, porque por un lado sí, los derechos de la naturaleza, estoy completamente de acuerdo, pero por otro lado, los recursos que sirven para salud, para educación, para vialidad, para el desarrollo productivo, para el desarrollo tecnológico, ¿sí? Solo Salen con, solo con fundamentalmente del Sacha petróleo. Solo con Sacha había visto las estimaciones de 8.000 millones de dólares en un inicio. Luego ya se hablaron que inclusive podrían ser cerca de 20.000 millones de dólares lo que Así perdería el es, yo me Ecuador en acuerdo 20 que años. así es. En los años de producción del campo Sacha, me parece que el cálculo que se hizo, si la memoria no me falla, eran 18.000 millones de dólares. Solo un campo, Fran. Claro, es el campo, uno de los campos más importantes de la industria petrolera ecuatoriana. Pero ahí estaríamos hablando seguramente, no sé, pues de cuántos, no sé, 200.000, 300.000 millones de dólares seguramente en el área, solamente en el área petrolera, más el área eléctrica. Luego imagínate todo el tema de la seguridad social y la Ah, pérdida del seguro social para la pérdida del dinero que es justamente de los jubilados, de los afiliados, a través de la privatización del seguro y de los fondos que constituyen el seguro social, sí, el Y fondo de encima, pensión. y encima si es que se le ancla o se le copia el modelo chileno de las AFP. Yo recuerdo las protestas que hacían allá, un docente que se jubilaba a los 60, 65 años, tenía que seguir trabajando porque la pensión que recibía era irrisoria. Decía, no me alcanza para vivir y tenía que seguir trabajando. Ese también podría ser otro de los fines que podría tener esa privatización del IES en el Ecuador. Un buen ejemplo para verse en el espejo es en este momento Argentina, donde justamente por las políticas neoliberales de privatización de la seguridad social, los jubilados el día de hoy
para comer tienen que ir a revisar, Frank, dolorosamente los containers de basura. claro. Tienen que ir a los basureros a tratar de conseguir algo para poder comer, ¿sí? Entonces o sea, sería terrible, sería terrible. Yo, digamos, espero que esto no pueda avanzar, no debería de avanzar constitucional y legalmente. Y en todo caso, si es que avanzan, espero que el pueblo ecuatoriano no se siga equivocando. Si se sigue equivocando, vean, ahora va a tener el control de todo el señor Noboa. Y solamente por poner el ejemplo de la violencia y la delincuencia, ¿sí? Va a tener el control de la Asamblea, ya no va a poder decir que es por falta de leyes, nunca fue por falta de leyes, ya se le aprobaron las leyes en el año pasado, supuestamente era falta de plata, ya se le aprobó una ley, el incremento que llevaba el incremento del IVA, es porque no les interesa, Frank, no les interesa a la gente, y porque ellos hacen negocio de todas esas cosas. Yo, por ejemplo, ahí, ¿ustedes creen que se van a reducir el número de asesinatos? ¿Que se van a reducir el número de vacunas? ¿Que se van a reducir el número de toneladas que se exportan a través de las cajas de banano? ¿Ustedes creen que se va a reducir la cantidad, los millones, los miles de millones de dólares que se lavan a través de los bancos y de la industria de inmobiliaria de la construcción, fundamentalmente aquí en el Ecuador? ¿Ustedes creen que se va a reducir el involucramiento de muchos miembros de la policía, del ejército, de las Fuerzas Armadas y de muchos generales llamados por el embajador gringo como narcogenerales, ahora o se va a reducir eso con una constituyente? Todo lo contrario, Frank. Todos esos problemas se van a seguir profundizando. Lastimosamente, yo tengo que, insisto en esa idea, la gente por odio a Correa, porque tienen una imagen tergiversada de lo que fueron, lo que yo diría incluso los logros de Rafael Correa, porque tienen una imagen tergiversada también de los límites del gobierno de Correa. Yo no digo que haya sido perfecto, ¿sí? Prefiere a este niño rico que nunca ha trabajado, que vive paseándose como lo vemos ahora, ¿sí? Que vive en la farra y en otro tipo de vicios, parece, ¿sí? Ha preferido a él a un proyecto de país que en su momento nos proyectó como un país que podía llegar a niveles de desarrollo increíbles en América Latina y a nivel mundial, a nivel planetario. Entonces, creo que lo que puede pasar es, o sea, o tal vez, no sé, yo a veces cuando me gana el dolor, la desesperanza, Francia, es decir, tal vez es eso lo que se requiere, que el pueblo ecuatoriano se ha convertido en un pueblo completamente miserable, en un pueblo completamente empobrecido, en un pueblo paria, en un pueblo de mendigos, ¿sí? Para volver a reaccionar y para volver a recuperar justamente la dignidad y para poder volver a reconstruir un proyecto de desarrollo nacional al servicio de todos, pero sobre todo de las clases populares, de los pobres y sobre todo al servicio de los excluidos. Han sido las apreciaciones de Pablo Iturralde, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana.